In the next few evenings, we're going to talk about the book of Revelation. En las próximas noches vamos a estar hablando sobre el libro de Apocalipsis. This is really an amazing book in the Bible. Y este es un libro increíble en la Biblia. And you know, there are people that believe that it shouldn't be in the Bible. Y hay personas que creen que no tendría que estar incluido en la Biblia. And then some people say that it is incomprehensible. Y otras personas dicen que no se puede entender. But you know, the Bible is a perfect balance. Pero la Biblia tiene un equilibrio perfecto. And without the book of Revelation, the Bible would just not be complete. Y sin el libro de Apocalipsis, la Biblia simplemente no estaría completa. We're going to talk about the 7 churches in the first few chapters of the book of Revelation. Así que esta noche vamos a hablar sobre las 7 iglesias y los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. But before we go there, let's just briefly look at the structure of the book of Revelation. Pero antes de hablar de esos capítulos, hablamos un poco sobre la estructura del libro de Apocalipsis. You know that some churches have claimed that the book of Revelation is a closed book. ¿Saben ustedes? Hay algunas iglesias que alegan que el libro de Apocalipsis es un libro cerrado. And some have even gone so far as to say that we shouldn't read that book. Y algunas iglesias hasta se atreven a decir que no tendríamos que leer el libro de Apocalipsis. But we read there in verse 3, Pero en Apocalipsis, al capítulo 1, versículo 3, blessed is he that readeth, leemos que bienaventurado es el que lee. and they that hear the words of the prophecy, Y los que oyen las palabras de esta profecía and keep the things that are written therein, y guardan las cosas en ellas escritas, for the time is at hand. porque el tiempo está cerca. How do you want to keep something if you don't know what it says? Pero ¿cómo puede guardar uno algo si no sabe lo que dice el libro? And why would you want to miss the blessing that goes along with reading it? ¿Y por qué uno tendría que pasarse por alto la bendición que viene cuando uno lee el libro? So the very first verses in the book of Revelation tell us that none of those theories are true. Así que los primerísimos versículos del libro de Apocalipsis nos dicen que todas estas teorías que alegan en contra del libro de Apocalipsis no son verdaderas. Like all the other books of the Bible, Como todos los otros libros de la Biblia, the book of Revelation, like all the others, is about Jesus. el libro de Apocalipsis, como todos los otros libros, es sobre Jesús. Yes, it has terrible stories in it. Claro, tiene historias terribles en él It's got complicated prophecies in them. y tiene profecías complicadas, And if you divorce these from Jesus Christ, pero si uno separa esas profecías, este material de Jesucristo, then you miss the point of the book of Revelation. uno pasa por alto el punto principal del libro de Apocalipsis. You know, Jesus spoke about the scriptures, Jesús habló sobre la Biblia, sobre las Escrituras, and he said, "These are they that testify of me." y él dijo que las Escrituras testifican acerca de mí. And so the book of Revelation must also testify of Jesus Christ. Así que el libro de Apocalipsis también tiene que testificar acerca de Jesucristo. Now, the amazing thing about the book of Revelation is that it has a structure, El punto asombroso del libro de Apocalipsis es que tiene una estructura, and we'll talk about that structure in a moment. y vamos a hablar sobre esta estructura dentro de un momento, But then it has structures within structures. pero también tiene estructuras dentro de otras estructuras. And in the very first chapter, we have something called an epanados. Y en el primerísimo capítulo tenemos algo que se llama, un tipo de estructura que se llama un epanados. This is where the prophet quotes certain Old Testament books, Y aquí es donde el profeta está citando algunos libros del Antiguo Testamento, citas del Antiguo Testamento, in a very particular sequence, en una secuencia muy particular so as to bring out a certain point. para llevar a la luz un punto específico. So in the first chapter, for example, he quotes the book of Isaiah, Y vemos, por ejemplo, que en el primer capítulo él cita el libro de Isaías as his first quote in this structure, como primera cita en esta estructura. and his last one will also be from the book of Isaiah. Y también su última cita en esta estructura será también del libro de Isaías. The second one from the book of Daniel, La segunda viene del libro de Daniel. the second last one from the book of Daniel, Y la penúltima también viene del libro de Daniel. then the third one from Zechariah, La tercera cita viene del libro de Zacarías. and third from the back, Zechariah. Y también la tercera última viene también del libro de Zacarías. And in the middle he quotes Isaiah twice.
Y en el medio de esta estructura, él cita el libro de Isaías 2 veces. So the structure points to the middle, Así que la estructura va hacia el medio. and we want to ask ourselves, what does the middle say? Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué dice lo que hay ahí en el medio? There are two statements there in Revelation 1:8 and 1:11. Así que hay dos citas ahí en Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis 1:11. And these are the great I am statements Y estas son las frases donde Jesús dice, yo soy, donde Dios dice, yo soy. from the book of Isaiah. Y que vienen citadas del libro de Isaías. So the structure tells us that Jesus Christ is the great I am. Así que la estructura misma nos dice claramente que Jesucristo es el gran yo soy. He is the witness. Él es el testigo, His word is a sharp sword. su palabra es una espada afilada, He is the priest. Él es el sacerdote, He will come with the clouds. Él vendrá en las nubes, They're the ones that pierced him. He was pierced. Él fue el que fue herido y agujerado, And he's the high priest who walks amongst the candlesticks. y Él es el sumo sacerdote que se pasea entre los candelabros. Who is he? ¿Quién es Él? He is the great I am. Él es el gran yo soy. Do you know that today that is the most attacked truth in the world? ¿Saben ustedes que hoy día esta verdad es la verdad más atacada en el mundo? Nobody minds if Jesus is just another prophet. A nadie le importa si Jesús es simplemente otro profeta, But if he is God, then there is a problem. pero si Él es Dios, hay un problema. Because then what happens to all the other religions? Porque, ¿qué ocurre pues con todas las otras religiones? Then they have to play second fiddle to Jesus Christ. Se tienen que poner en segundo lugar a comparación con Jesucristo. And so that is not tolerable in the world that we live in Y today. esto no se puede tolerar en la sociedad en la cual vivimos hoy día. In Revelation 1:8-10, En Apocalipsis 1, versículos de 8 a 10, he says, I am the Alpha and the Omega, Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, the beginning and the end, el principio y el fin, says the Lord, dice el Señor, which is, el que es and which was, y que era and which is to come, y que ha de venir, the Almighty. el Todopoderoso. Now who is that? ¿Quién es pues? Who is the one who was, ¿Quién es el que era, is to come, que ha de venir and who is? y que es? That's only Jesus Christ. Puede ser solamente Jesucristo. So here he is identified as the Almighty. Así que aquí Él viene identificado como el Todopoderoso. And that is central to the book of Revelation. Y esta enseñanza es central en el libro de Apocalipsis. And I want to go so far as to say that all the wars in our world Y quiero atreverme en decir hasta que todas las guerras en este mundo have a religious basis. tienen una base religiosa. And the end game of that entire conflict on this planet Y el gran blanco de todo tipo de conflicto en nuestro planeta is to remove Jesus Christ from this throne that he is on es de quitar a Jesucristo de este trono en el cual Él está sentado, el Todopoderoso, and put him on the level of all the other religious founders in the world. y ponerlo a nivel de todos los otros fundadores de religiones en el mundo. And the final conflict Y el conflicto final will be about us. será sobre nosotros. Do we accept the sovereignty and the deity of Jesus Christ, or do we not? ¿Aceptamos la soberanía y la deidad de Jesucristo o la rechazamos? And how do you acknowledge someone's sovereignty? ¿Y cómo se puede reconocer la soberanía de alguien? By obeying them? Obedeciéndole, By worshiping only them? adorando solo a esa deidad. That's how you acknowledge the deity and the sovereignty. Y es así como uno puede reconocer la deidad y la soberanía. So what will the war be against? Así que, ¿contra quién va a ser esta guerra? It will be against the sole acknowledgement of Jesus Christ as God Será con el blanco de luchar contra que se reconozca solamente a Jesucristo como Dios. and every effort will be made to keep us from obedience. Y cada esfuerzo será para hacer que no lo obedezcamos.
Now, if we turn to the book of Genesis, Así que si vamos a mirar al libro de Génesis, in the book of Genesis, we lost the right to the tree of life. en el libro de Génesis la humanidad, es decir, nosotros perdimos el derecho al libro de la vida. That's Genesis chapter 3, verse 22. Es Génesis 3, el versículo 22. The consequence of our disobedience La consecuencia de nuestra desobediencia was death. fue la muerte. Genesis 2, verse 7. Génesis 2, versículo 17. From that time onwards, we had to earn our bread by the sweat of the brow. De ese tiempo en adelante, la humanidad ha tenido que sudar para recibir su pan, para trabajar por su pan. Genesis 3:19. Génesis 3:19. Man lost dominion over the planet, Y el hombre perdió el dominio sobre el planeta and Satan claimed it. y Satanás alegó que ese dominio era de él. Genesis 3:24. Génesis 3:24. In Genesis, we are told that we lost our robes of righteousness, we were naked. En Génesis 3:7 se nos dice que perdimos nuestra vestimenta de justicia, estamos en ese sentido desnudos. And they were driven from God, Genesis 3, verse Y 23. fueron alejados, separados de Dios. Génesis 3:23. Now, if that situation remained like that, Así que si esa situación se queda así, we would be in a very sad state. nos encontraríamos en una situación muy triste. And that's where the book of Revelation is the antithesis of the book of Genesis. Así que el libro de Apocalipsis representa una antítesis, el opuesto del libro de Génesis. And where sin led to death, grace will lead to life. Así que donde el pecado llevó a la muerte, la gracia lleva a la vida. In Revelation chapter 2, verse 7, En Apocalipsis 2:7, we are restored to the tree of life. la humanidad viene restaurada al árbol de la vida. In Revelation 2:11, En Apocalipsis 2:11, you have victory over death because Christ had victory over death. uno obtiene la victoria sobre la muerte porque Jesús triunfó sobre la muerte. In 2 verse 17, there's the hidden manna. En el capítulo 2, versículo 17 se habla de la mana, del maná escondido. And that is the bread that will never leave you hungry. Es el pan que jamás lo dejará hambriento. In Revelation 2:26, En Apocalipsis 2:26, dominion is restored. el dominio viene restaurado al hombre. In Revelation 3:5, En Apocalipsis 3:5, you are clothed in white. el ser humano fiel a Dios viene vestido en blanco. So you get back the robe of righteousness. Uno recibe otra vez esa vestimenta de justicia. And there's no more separation from God. Y en Apocalipsis 3:12 ya no existe la separación de So Dios. everything that was lost in the book of Genesis Todo lo que se perdió en el libro de Génesis is restored in the book of Revelation. viene restaurado en el libro de Apocalipsis. Do you still want to throw the book of Revelation out of the Bible? ¿Queremos seguir tirando o sacando el libro de Apocalipsis de la Biblia? Do you think for one moment that this restoration ¿Creen ustedes por un momento que este tipo de restauración, will be without a battle and a war? que va a ocurrir sin ningún tipo de guerra y de batalla? Do you think the devil will give up his dominion freely and easily? ¿Piensan ustedes que el diablo va simplemente a dejar que se le tome su dominio así de manera libre, sin hacer nada? No. No. So the book of Revelation has the story of this mega conflict between good and evil. Así que el libro de Apocalipsis tiene exactamente este relato, esta historia sobre este conflicto enorme entre el bien y el mal. And tells us who the role players are throughout history. Y nos dicen quiénes son los que juegan ese rol importante a través de la historia. So we need to study this book. Así que necesitamos estudiar este libro. Didn't Jesus say in Matthew 24 ¿No dijo acaso Jesús en Mateo 24 that the very final problem on this planet will be deception? que el ultimísimo problema en este planeta sería el engaño? Now, to be deceived means to believe that you are on the right track, Ser engañado significa que uno cree estar en el camino correcto, when in actual fact, you're on the wrong track. pero en realidad uno se encuentra en el camino equivocado. So no matter how awesome and how horrendous the book of Revelation may appear, Así que no importa cuán increíble de un lado, pero horroroso del otro parezca parecer el libro de Apocalipsis, it is the roadmap
to keep us on the straight and narrow path. Es ese camino, esos postes que nos hacen permanecer en el camino correcto. Now we're going to talk about the book about the churches tonight. Así que esta noche vamos a hablar sobre las iglesias, las 7 iglesias. And there are 7 churches. Hay 7 iglesias. But the whole book of Revelation is divided into groups of 7. Así que todo el libro de Apocalipsis, de hecho, viene dividido en grupos de 7. There are 7 churches, Hay 7 iglesias, 7 letters, hay 7 cartas, 7 stars, hay 7 estrellas, 7 candlesticks, 7 candelabros, 7 blessings, 7 bendiciones, 7 spirits, 7 espíritus, lamps, 7 lámparas, seals, 7 sellos, trumpets, trompetas, horns, cuernos, eyes, ojos, thunders, truenos, heads, cabezas, crowns, coronas, angels, ángeles, vials, cálices and mountains. y montañas o montes. And there are more 7s than that. That's Y- just the main group. Hay muchos más grupos de 7 que estos. Esos son simplemente los más importantes. Now, this is very confusing. Así que esto puede parecer muy confundido. And then there's something else about the book of Revelation. Y hay otro aspecto sobre el libro de Apocalipsis. It's written in sanctuary language. Está escrito utilizando el idioma del santuario. Now, what was the sanctuary? ¿Qué era el santuario? The sanctuary was the plan of salvation El santuario representaba el plan de la salvación, in a physical representation. representado de manera física. And the Jews had to worship through the sanctuary. Y los judíos, por así decir, tenían que adorar pasando por el servicio del santuario. And they had to bring a lamb into the sanctuary. Y tenían que llevar un cordero en el santuario, hacia el And they had santuario. to slaughter it at the altar of offering. Y lo tenían que matar al altar de las ofrendas. And there was a first chamber. Y había un primer cuarto, un primer aposento. And there was a second chamber. Y había un segundo cuarto. And the first one was a candlestick Y en el primero había un candelabro and an altar of incense y un altar de incienso. and an altar of showbread. Y había un altar para los panes también. And all of this points to the ministry of Jesus Y Christ. todo esto apunta claramente al ministerio de Jesucristo. He's the lamb that taketh away the sins of Él the es el world. cordero que quita los pecados del mundo. He's the candlestick. He's the light of the world. Él es el candelabro, es la luz del mundo. He is the intercessor. He Él is es el- the one who is the intercessor in heaven for us. Él es el intercesor, el que intercede en el cielo. And he's the bread that came down from heaven. Y es el pan que descendió del cielo. And finally, in the most holy, you had the Ark of the Covenant with the law of God in it. Y finalmente, en el lugar santísimo, en ese segundo cuarto, había el arca del pacto, algo santísimo. And the rod of Aaron. Y también había dentro la vara de Aarón And the manna that never went rotten. y el maná que nunca se podría, se echaba a perder. He's the bread that will never deteriorate. Él es el pan que nunca se va a echar a perder. He's the high priest. Él es el sumo sacerdote. And he's the ruler of the universe. Y Él es el gobernador de todo el universo. And he has a law that's written in stone. Y tiene una ley que es grabada, está escrita en piedras. There's a message there. Hay un mensaje. So in Revelation 1 to 3, Así que chapters 1 to 3, en Apocalipsis, en los capítulos de 1 a 3, we're talking about the 7 churches where Jesus is the light of the world. estamos hablando sobre las 7 iglesias donde Jesús es la luz del mundo. But he talks through people. Pero Él habla por medio de personas. This is amazing. He talks through sinful people like me. Es algo increíble. Él habla por medio de personas pecadoras como yo. In Revelation 3 to 8, there are the 7 seals. En Apocalipsis de capítulos de 3 a 8 hay los sellos. And in sanctuary language, it's associated with the bread of his presence. Y en el idioma del santuario eso se asocia con el pan de su presencia. When we come to the trumpets in Revelation 8 to 11, En Apocalipsis de 8 a 11 se habla sobre las trompetas. the scenes take place at the golden altar. Las escenas toman lugar en lo que era enfrente del altar de oro. In Revelations 12 to 14, the issue is the law of God. Y en Apocalipsis de 12 a 14 el asunto es sobre el arca del pacto, la ley de Dios. And finally, we have eschatology, things pertaining to the end in the last portions of the Y book of Revelation. En la última porción del libro del Apocalipsis, de 15 a 22, se habla sobre la escatología, es decir, los acontecimientos de los últimos tiempos. Now, how do I understand this book when I start reading it?
Ahora, yo cuando empecé a estudiar este libro no lo entendía. Well, here's a little structure for you that should make it a little bit more simple. Pero aquí está una estructura que los puede ayudar también a ustedes a hacerlo más simple. Breaking it up, we could say that the first parts of the book of Revelation are historic. Así que estudiándolo, digamos, dividiéndolo en dos partes, podemos decir que la primera parte del libro de Apocalipsis es histórica. And the second part is eschatological, pertaining to the future end. Y la segunda parte tiene que ver con lo que se llama la escatología, es decir, los acontecimientos de los últimos tiempos, del fin. And they all meet in the middle with the great climax of this clash of the titans. Y se encuentran esas dos divisiones en el medio, en este gran clímax, esta gran lucha entre estos titanes, estas grandes fuerzas. Now, is this book written only for us or for all the ages of Christianity? Así que pregunta, ¿fue este libro escrito solamente para nosotros o para todas las eras del cristianismo, la historia del cristianismo? Do you know what's so beautiful about the Bible? ¿Saben qué es lo bello de la Biblia? That God doesn't leave out any generation. Que Dios no se olvida de ninguna generación que jamás vivió. And so the seven churches will have something for all the phases of history. Así que las 7 iglesias nos van a hablar de algo de cada fase de la historia cristiana. As will the seals and the trumpets. Y también los 7 sellos y las 7 trompetas. Let's see if we can see these parallels. Veamos si podemos examinar esos paralelismos. Here in the seven churches, Aquí en las 7 iglesias, in chapter 2, verse 1, en el capítulo 2, versículo 1, he says, "He that holdeth the seven stars walks in the midst of the seven golden candlesticks." dice que Él es el que tiene en su mano las 7 estrellas y camina en el medio de los 7 candelabros. Now the candlesticks give light. Así que los candelabros dan luz. So let's jump to the last books. We go to chapter 21, Y vamos al final del libro de Apocalipsis, al capítulo 21, versículo 23. verse 23. Versículo 23. The Lamb is the light thereof. Y nos dicen que el Cordero es la luz de la gran ciudad. So he who walks amongst the candlesticks of lights, he is the light thereof. El que camina entre los candelabros al comienzo del libro es la luz, después al final del libro. If you go to 2, verse 7, Si van al capítulo 2, versículo 7, to him that overcometh, I will give to eat of the tree of life. al que vencerá yo le daré de comer del árbol de la vida. In 22, verse 2, Al final del libro, en el capítulo 22, versículo 2, you also have the tree of life. ahí encontramos también el árbol de la vida. So when we talk about the structure, Así que cuando hablamos sobre esta estructura, we can pick it up. Lamp, lo podemos ver, la luz, tree, el árbol, and we go a little bit further. y vamos avanzando un poco más. 3, verse 8, there's an open door. Apocalipsis 3:8, hay una puerta abierta. 21, 25, gates never close. Y hay Permanently open door. Y hay al final del libro, Apocalipsis 21:25, las puertas nunca jamás se cerrarán. Así que hay siempre una puerta abierta. In 3:21, you have Christ on his Father's throne, En Apocalipsis 3:21 encontramos a Cristo en el trono de su Padre. and you have the same in 22, 1 to 3. Y tenemos lo mismo al final del libro, en Apocalipsis 22, 1 a 3. In New Jerusalem, Encontramos la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 3:12. in 3:12, and you have the same in 21:10. Y encontramos lo mismo en Apocalipsis 21:10. And 3:11, I'm coming soon, and 22:7, I'm coming soon. Y Apocalipsis 3:11 nos dice, yo vengo pronto. Y Apocalipsis 22:7 nos dice lo mismo. So you see, if you do a careful study and you pick them up, you can pick up the structure of the book of Revelation. Así que si uno estudia cuidadosamente el libro, puede ver este tipo de estructura en el libro de Apocalipsis. And you can also see historically where you are in the stream of time. Y también uno puede ver a lo largo de la historia dónde se encuentra en ese transcurso del tiempo. You can do the same with the seven seals, También puede ver lo mismo cuando se habla sobre los 7 sellos, where it deals with Christ and his afflicted people. donde el tema es Cristo y su pueblo afligido. And then finally you have these people enthroned. Y finalmente se encuentra este pueblo que antes había sufrido, que ahora está sentado sobre tronos. So you'll pick it up again, heaven opened, heaven opened. Así que ahí otra vez encontramos los temas, digamos, al comienzo el cielo abierto, capítulo 4, y el capítulo 19, el cielo abierto.
Rider on a white horse. Capítulo 6, el que cabalga un caballo blanco. Rider on a white horse. Capítulo 19, el que cabalga un caballo blanco. The souls of the martyrs ask for judgment. Y así las almas de los mártires piden por juicio. Capítulo 6. And here the souls of the martyrs are resurrected. Capítulo 20, las almas de los mártires vienen resucitados. You see, the one is getting there and the other one is there. Así que la primera parte habla de cómo están llegando hacia el blanco y la otra es ya están allí, ya alcanzaron. So in Revelation 6, 15 and 16, the kings and the generals ask to be killed. Capítulo 6, versículos 15 y 16, los reyes y los generales piden ser matados, piden morir. And here in the eschatological part, they are killed. Y en la parte del fin, la parte escatológica, en el capítulo 19, ellos vienen matados. Can you see that they are historically separate? Pueden ver ustedes que a nivel histórico son partes separadas. Then the book of Revelation compares God's people and the devil's people. Así que el libro de Apocalipsis también compara el pueblo de Dios y el pueblo del diablo. So it's the Trinity of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, Así que habla sobre la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, against the false Trinity of the dragon, the beast, and the false prophet. que está en contra de la falsa Trinidad del dragón, la bestia y el falso profeta. Now we have to be very careful on whose side are we here. Claramente aquí tenemos que hacer mucha atención en qué lado estamos. If you belong to the beast group or the dragon group, Si uno pertenece al grupo de la bestia o del dragón, or the false prophet group, o al grupo que está representado por el falso profeta, well, then you're on the other side. You're an enemy of God. pues uno se encuentra pues en el lado opuesto. Uno es un enemigo de Dios. See, we read in the book of Revelation, all power given unto the Son. Leemos en el libro de Apocalipsis que todo poder fue dado al Hijo de Dios. But in the book of Revelation, there's a group that give their power unto the beast. Pero en el libro de Apocalipsis también encontramos un grupo que da su poder a la bestia. Do we want to be deceived? ¿Queremos ser engañados? So, I want to know, who's the dragon? Pero yo quiero saber quién es el dragón, Who's the beast? quién es la bestia, Who's the false prophet? quién es el falso profeta. Because if I'm in that group, I'm in trouble. Porque si yo me encuentro en ese grupo, pues yo estoy en problema. We have the keys of death and Hades in the hand of Jesus on the one hand, Tenemos las llaves de la muerte y del Hades, del lugar de los muertos, en la mano de Jesús. and the keys of the bottomless pit in the hands of the devil. Y las llaves de la fosa profunda en las manos del diablo. We have in the book of Revelation the question, who is like unto the Lord? Y en el libro de Apocalipsis tenemos la pregunta, ¿quién es como Dios? And the counter question, who is like unto the beast? Y también la misma pregunta que dice, ¿quién es como la bestia? A lamb that was slain, Un cordero que fue inmolado, que fue herido, and a beast that had a mortal wound and yet lived. y una bestia que también pareció tener una herida mortal y como quiera vivió. So we have a false death and a false resurrection. Así que tenemos una muerte falsa y una falsa resurrección. And Jesus, he is the one which is and which was and which is to come, remember? Y Jesús es el que era y el que ha de venir. And the beast who wants to be like Jesus, Y la bestia también quiere ser como Jesús. Revelation 17:8 is the beast that was and is not and is about to come. Y en Apocalipsis 17:8, hablando sobre la bestia, nos dice que la bestia era y ahora no es y ha de venir. That gives you a clue. Who is that beast? Así que esto nos da ya una pista de quién está hablando cuando habla de esa bestia. He's the Antichrist. Es el anticristo. Because Antichristo means to be like him, to want to be like him. Porque in the place of. Anticristo significa alguien quien quiere ser en el lugar de Cristo. So here's someone who pretends to be like Jesus. Así que aquí hay alguien, un poder que pretende ser como Jesús. Is the beast going to be a religious system La bestia va a ser a lo mejor un sistema religioso or a secular system? o un sistema secular. Well, if he wants to be like Jesus and pretends to be a savior, he must be a religious system. Pues si quiere ser como Jesús y quiere pretender ser un salvador, tiene que ser un sistema religioso. So we need to find out who all these powers are.
Así que tenemos que saber quiénes son todos estos poderes. We have the wrath of the Lamb and we have the wrath of the devil. Tenemos la ira del cordero y tenemos la ira del diablo. We have the seal of God versus the mark of the beast. Tenemos el sello de Dios comparado con la marca de la bestia. Do you want to know who the beast is? ¿Quieren ustedes saber quién es la bestia? I certainly want to know who the beast is. I could receive his mark, Yo quiero saber quién la bestia es porque yo podría recibir su marca and then I could miss out on the seal of God. y al mismo tiempo no recibir el sello de Dios. In the book of Revelation, we have the name of God and we have the name of the beast. En el libro de Apocalipsis tenemos el nombre de Dios, pero también el nombre de la bestia. We have the tribes of Israel and we have the tribes of the earth. Tenemos las tribus de Israel y también las tribus de la tierra. The armies of heaven and the armies of the earth. Los ejércitos del cielo y los ejércitos de la tierra. And the Lamb wars against Satan and his people. Y el Cordero hace guerra contra Satanás y su pueblo. And these other powers war against Christ and his followers. Y estos poderes son los que hacen la guerra contra Cristo y sus seguidores. So the book of Revelation is a book of war. Así que el libro de Apocalipsis es un libro de guerra. And whose side are we on? Y así que, ¿en qué lado vamos a estar nosotros? There's a supper of the Lamb in Revelation 19:9. Hay la cena del Cordero en Apocalipsis 19:9. And there's a supper of the birds. Y hay la cena de las aves. I think these are vultures. Yo creo que estas son como buitres. There's the Lamb's bride. Así que hay la esposa del Cordero And there's the whore. y hay la prostituta Babylon. de Babilonia. There are the apostles of the Lamb. Ahí encontramos los apóstoles del Cordero And there are false apostles. y hay los falsos apóstoles. Jerusalem, God's church. Encontramos a Jerusalén, la iglesia de Dios, Babylon, Satan's church. y Babilonia, la iglesia de Satanás. And Jesus is the ruler of heaven and earth. Y Jesús es el dueño de la tierra y del cielo And the sea. y el mar. And the beast is out of the sea and out of the earth. Y la bestia la encontramos saliendo de la mar y saliendo de la tierra. So we have all of these nice comparisons in the book of Revelation. Así que tenemos todos estos bellos paralelismos en el libro de Apocalipsis. That's not too difficult to understand. Así que esto no tendría que ser muy difícil de entender. So all we need to figure out is what do these symbols stand for and what is God trying to tell us? Así que todo lo que tenemos que hacer es entender qué significan estos símbolos y qué está tratando Dios de decirnos. And where must we find the answers? ¿Y dónde tenemos que encontrar las respuestas? Who's going to give us the answers? ¿Quién nos va a dar las respuestas? The Bible must give us the La answers. Biblia nos tiene que dar las respuestas. I cannot define the beast with some present modern consideration. Yo no puedo definir a la bestia con pensamientos simplemente modernos. The Bible must define for me who the beast is. La Biblia misma tiene que definir por mí quién Or who es the la dragon bestia, is. o quién es el dragón, Or who the false o prophet is. quién representa el falso profeta. Revelation tells us that this false prophet will create signs and wonders and miracles and people will be overwhelmed. Este falso profeta nos dice el libro de Apocalipsis que creará señales y milagros y portentos increíbles y la gente va a quedarse asombrada. So again, it is a religious system. Así que otra vez encontramos a un sistema religioso. I would be very careful of religious systems on this planet. Así que yo estaría muy cuidadoso cuando considero los sistemas religiosos en este planeta. And check them out very carefully. Are they lamb systems or are they dragon Y los systems? controlaría bien cuidadosamente. ¿Son sistemas del cordero o son sistemas de la bestia o del dragón? So now let's go into the 7 churches. Así que ahora empecemos a estudiar las 7 iglesias. And let's bear this symbolism in mind. Y tengamos en nuestra mente este simbolismo del cual hemos hablado. Now, where do the 7 churches appear in this book of Revelation? Así que, ¿dónde aparece el relato de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis? They appear right there in the beginning. Aparece exactamente al comienzo del libro. Question. Pregunta. Are we in the historic arm or are we in the eschatological arm? ¿Estamos en la parte histórica o estamos en la parte del tiempo del fin, la parte escatológica? We're in the historic arm, Estamos right? en la parte histórica, ¿correcto? So that helps us already. Now we can see, all right, we're going to talk history tonight. Así que esto nos ayuda ya, nos da un camino, una pista, nos hace ver que sí, esta noche vamos a hablar de historia. So I need to know the structure in order to put myself in the right place. Así que tengo que reconocer la estructura para encontrar la pista correcta para entender el libro. Saying I'm the Alpha and the Omega,
diciendo, yo soy el alfa y el omega, the first and the last. el principio y el fin, And what thou seest, write in a book, y todo lo que ves, escríbelo en un libro, and send it unto the 7 churches y envíalo a las 7 iglesias which are in Asia. que están en Asia. Now, what boggles the mind Ahora, lo que es increíble is how God put these into this sequence es como Dios puso estas iglesias en esa secuencia exacta. physically, Físicamente los pueblos existían así, because that's how the old postal route used to work. porque así era como el antiguo camino postal de correos funcionaba. In that sequence, En esa secuencia, and each one of the names has a specific meaning. y cada uno de esos nombres lleva un significado preciso. Now, the names are Ephesus, El primer nombre es Éfeso, Smyrna, Esmirna, Pergamos, Pérgamo, Thyatira, Tiatira, Sardis, Sardis, Philadelphia, Filadelfia and Laodicea. y Laodicea. What does that mean? It's just ¿Qué names. significa? Son simplemente nombres. These are places, Esos son lugares, but they have a historic setting. pero tienen un contexto histórico preciso. Were they only written for that time or for our time as well? ¿Fueron escritos solamente para esos tiempos o también para nuestros tiempos? Is God only interested in one generation or in all generations? ¿Está Dios interesado solamente en una generación específica o en todas las generaciones? All generations. Todas las generaciones. And we are fortunate living here at the end that we can see the whole picture. Y estamos afortunados nosotros que vivimos en los últimos tiempos que podemos ver el cuadro completo. And I turned to see the voice that spoke with me. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. And being turned, I saw 7 golden candlesticks. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. That's the very next verse. Así que este es el próximo versículo. Help me. Ayúdenme. Where's Jesus standing here? Ahora, ¿dónde está caminando? ¿Dónde está parado Jesús? He's standing in the sanctuary. And where's he standing in the Está en el sanctuary? santuario. ¿Y dónde en el santuario? He's standing in the holy place. Está en el lugar santo. Right? ¿Correcto? So we're not yet in the most holy. Así que aún no nos encontramos simbólicamente en el lugar santísimo. That comes much later. Eso ocurre mucho más tarde en el libro de Apocalipsis. So historically, we're in the first part of the Christian era. Así que históricamente nos encontramos en la primera parte de la era cristiana. So verse 13 says, in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man. Y en el versículo 13 leemos que y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. So this story comes from whom? Así que esta historia, este relato viene de quién? Jesus. De Jesús. He's always the center of every single story in the Bible. Él siempre es el centro de cada historia en la Biblia, cada relato en la Biblia. There's a fancy word for that. Y hay una palabra así teológica para esto. Every story in the Bible Cada relato, cada historia en la Biblia, has an aspect which the theologians call soteriology, hay un aspecto que los teólogos llaman soteriología o soteriólogo, the story of es salvation. decir, la historia de la salvación. All right, so Jesus is amongst the candlesticks. Así que a Jesús lo encontramos en medio de los candeleros. So he's the high priest that ascended into heaven. Así que Él es el sumo sacerdote que ascendió al cielo. He's the light of the world. Él es la luz del mundo. And he disseminates or spreads that light through whom? Y Él comparte, da esa luz por medio de quién? Through you Por medio de ustedes and through me. y por medio de mí. We're supposed to be the reflection of that light to the world. Nosotros supuestamente tendríamos que reflejar esa luz hacia el mundo, para el mundo. And so he is addressing this to the pastors of those churches. Así que estas cartas vienen escritas a los pastores, a los líderes de esas iglesias. And here is this part in Asia Minor, and this is how they were situated right along this postal route. Así que acá vemos las 7 iglesias en lo que se llamaba Asia Menor y cómo estaban situadas exactamente en esta ruta postal de correos. Ephesus, Éfeso, Smyrna, Esmirna, Pergamum, Pérgamo, Thyatira, Tiatira, Sardis, Sardis, Philadelphia, Filadelfia Laodicea. y Laodicea.
God is even in charge of geography. Dios hasta está en control de la geografía. Now, listen to this one. Ahora, escuchen bien esto. Write the things which thou hast seen, Escribe las cosas que has visto and the things which are, y las que son and the things which shall be hereafter. y las que han de ser después de estas. Okay. How Muy do I bien. read the book of Revelation? ¿Cómo tengo pues que leer el libro de Apocalipsis? And how do I interpret these 7 churches? ¿Y cómo tengo que interpretar estas 7 iglesias? Because the one standing amongst the candlesticks Porque el que está entre los candeleros de oro says the 7 stars are the angels of the 7 churches, dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. y los 7 candeleros que tú has visto son las 7 iglesias. Okay? Muy bien. Has seen, Aquí vemos que lo que tú has visto, are, las cosas que son and will come hereafter. y las que han de ser después. So the 7 churches must have the story Así que las 7 iglesias tienen que hablar de historia, la historia, el periodo que tienen que trazar, of what was, de lo que era, what is, lo que es and is to come. y lo que ha de venir. So it is a sweep through history, Así que traza a lo largo de la historia del cristianismo and it has an application for every single generation. y tiene una aplicación para cada generación que vivió en la era cristiana. Right, let's go to those churches. Así que vayamos a visitar esas iglesias. This is a picture of Istanbul Esta es una fotografía de Istambul. with the bridge across the Bosporus there. Así que ahí ven una foto con el puente que cruza el Bósforo. I think that's me when I was still young and ugly. Así que este a lo mejor soy yo cuando me encontraba joven y no muy bonito. And I want to take you there. Bueno, los quiero llevar acá. But while I was there, I went on top of a hill. Así que cuando me encontraba allí, subí una colina. And during the Ottoman Empire, they built these great fortresses, you know, to take care of the military aspects. Y durante el Imperio Otomán construyeron estas grandes fortalezas para proteger el imperio. Because this was, of course, the eastern capital Porque of esta Rome. era la capital del imperio del este romano. And while I was on this hill, there was a marriage ceremony. Y cuando me encontraba en esa colina, había ahí una ceremonia de boda. But it was, you know, like those Middle Eastern ones. Pero parecía así como una de esas bodas que se celebran en el Medio Oriente. So the bride was dressed in pink. Así que la esposa estaba vestida con un vestido rosa. And the bridegroom was showing her off, and he was dressed in white. Y el esposo pues la hacía relucir y él estaba vestido de ropa blanca. So this is like a pre-marriage. This is not the marriage yet. Bueno, este aún no era exactamente la boda, esta era justo antes de la boda. And he would come later, and then they would be married, and she would be dressed in white. Y después él regresaría otra vez y después se casarían exactamente y ella sería vestida de blanco. And you know, it reminded me of the story of the marriage of the Lamb. Y esto me hizo acordar un poco de la historia de la boda del Cordero. And we are betrothed to him. Y nosotros somos los novios del Cordero. He is the one who is in white. Él es el que está en blanco. And one day he will come and he will take his bride. Y un día él va a llegar, va a regresar y él va a tomar a su esposa. And I think he likes to show off his bride like this man did. Y creo Look que a at él le her. gusta hacer relucir a su esposa así como lo hizo este hombre. And he comes and he brings her in this fancy little coach. Y él viene y la lleva en este carruaje, muy interesante. And this book of Revelation is about the marriage of the Lamb. Y claro, el libro de Apocalipsis habla sobre la boda del Cordero. In the same capital, there you have the Blue Mosque, Y en esta misma capital, aquí tenemos la mezquita azul, where you have a whole religious system without the Lamb. donde existe todo un sistema religioso que no tiene al Cordero. And these people are so dedicated, Y estas personas son tan dedicadas and they are prepared to die for their religion. y están prontas a morir por su religión. And they are so serious about trying to do what is right. Y están tan determinados en hacer lo que es correcto.
And the whole world is filled with religions like that. Y todo el mundo está lleno de religiones como esta. And this is Saint Sophia. Y esta es Santa Sofía. Did you know that that used to be a Christian church? Y esta solía ser una iglesia cristiana. And today there are minarets outside, and it's a Muslim mosque. Y hoy día encontramos a minaretos al lado. Es una mezquita musulmana. And I walked in that place. Así que yo entré en este lugar. And when you look across the top, Y cuando uno mira hacia arriba en la cúpula, there are paintings, hay imágenes pintadas, Christian paintings. imágenes cristianas. And when the Muslims took over Christianity Y cuando los musulmanes conquistaron al cristianismo and expelled the y Christians, expulsaron a los cristianos, they took whitewash paint and they painted them closed. y tomaron simplemente pintura blanca y cerraron y borraron todas esas pinturas prácticamente. So Las cubrieron. Christianity disappeared and another religion took its Así que el place. cristianismo desapareció y otra religión tomó su lugar. And you know, I looked and here and there that whitewash is fading. Y así que me puse a mirar y de vez en cuando se empezaba a ver que esa pintura blanca empezaba a desaparecer. And those old ancient Christian paintings are coming through. Y esas pinturas ancianas del cristianismo estaban empezando otra vez a relucir, se veían. And I thought to myself, you know, that's so symbolic. Y pensé entre mí mismo, eso es un símbolo tan importante. Here in the same building you're getting this mingling. Aquí en esta misma construcción, en este mismo lugar, hay esta mezcla. And the world today is mingling religion. Y el mundo hoy día está mezclando la religión. And the Muslim world doesn't mind Jesus. It venerates him. Así que al mundo musulmán, por ejemplo, está bien con Jesús, hasta lo veneran, hasta lo adoran de cierta manera. But it denies that he is the Son of God. Pero ellos niegan claramente que Él es el Hijo de Dios. And it denies that he is God. Y niegan claramente que Él sea Dios. But the book of Revelation says he is the Almighty. Pero el libro de Apocalipsis nos dice que Él es el Todopoderoso. And in the same area, you also have this statue of this horse. Y en esta área misma se encuentra esta estatua de este caballo. Do you know that's the story of Troy? You remember the story of Troy? Se acordarán a lo mejor de la historia de Troya, How these people hid in there, como toda esa gente se escondieron ahí dentro. and the Trojans took this horse inside. Y pues los de la ciudad de Troya pues recibieron al caballo. And before they knew it, that night, the people came out and Troy was captured and destroyed. Y hasta que se dieran cuenta, esa misma noche la gente salió, los soldados del caballo, y destruyeron y capturaron a toda la ciudad. And you know what? I'm afraid Y ¿saben qué? Yo tengo miedo. that Christianity has its Trojan horse. Me da miedo pensar que, y creo que el cristianismo también tiene un caballo así, un caballo de Troya. And under disguise, enemies have entered Christianity. Y así a hurtadilla hay enemigos que han entrado en el cristianismo And taken it captive. y lo han tomado cautivo. And today you cannot distinguish true Christianity from any of those false systems out there. Y hoy día ya no se puede distinguir el cristianismo verdadero de todos esos sistemas falsos que existen en el mundo. Now the amazing thing is that these 7 churches, that the meaning of the name and the character is built into the word of that name of that city. Y lo asombroso es que cuando hablamos de estas 7 iglesias, el significado del nombre y del carácter está implicado en el nombre mismo de esa iglesia. And in each one of those letters, there's a commendation. Y en cada una de estas cartas a las 7 iglesias hay una recomendación, un elogio, Except in 2. aparte 2, que no reciben nada de elogios. There's a reproof in all of them, Y hay también un reproche en todas, except in 1. aparte 1. There's counsel, Y hay un consejo and there's a promise. y hay una promesa también. And remember, these are the ones that are in the Lamb's hand. This is his church. Así que acuérdense, estas son las que se encuentran en la mano del Cordero. Esta es su iglesia. So let's go to Ephesus. Así que vayamos a la iglesia de Éfeso. It comes first, Viene como primera, so it must represent the first part of the Christian era. así que tiene que representar la primera parte de la era cristiana. Now, what do we find in Ephesus? Así que, ¿qué encontramos en Éfeso? It was a cosmopolitan harbor city, Era una ciudad de puerto cosmopolitana. and here is one of the ancient pathways of that city.
Y aquí hay uno de los caminos antiguos de esa ciudad. I would say it goes to about AD 100. Y yo diría que este periodo representa el cristianismo hasta el 100 años después de Cristo. Although the word AD is not very acceptable today anymore. Bueno, aunque en inglés por lo menos cuando se dice después de Cristo no es algo no se acepta muy bien. Because the name of Christ is not very welcome. Porque el nombre de Cristo no se le da muy buena bienvenida. So today they would say after common era. Así que hoy día dicen más bien después de la era común. Now in Ephesus they had the seat of Diana. Así que en Éfeso tenían la sede central de la diosa Diana. And she was known as the mother of the gods. Y ella era conocida como la madre de los dioses. And the temple of Diana was built in 480 BC. Y el templo de Diana fue construido en el año 480 antes de Cristo. And if you read there in the books, you'll find that Paul had this problem all the time with Diana. Y si leen ustedes en la Biblia, verán que el apóstol Pablo tenía el problema muchas veces con esta Diana, esta diosa. It's interesting that the early Christian church, Y es interesante saber que la iglesia temprana, la iglesia cristiana, at the Council of Ephesus, en el concilio de Éfeso, which was held in 451 AD, que se tuvo en el año 451 después de Cristo, gave the title Mother of God to Mary. dio el título Madre de Dios a María. Isn't that interesting? ¿No es eso interesante? That's fascinating. Es algo fascinante. Unto the angel of the church of Ephesus write, Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. These things says he that holdeth the 7 stars in his right hand, El que tiene las 7 estrellas en su diestra, who walks amongst the 7 golden candlesticks. el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, I know your works, dice esto: yo conozco tus obras labor, y tu arduo trabajo patience, y paciencia, and how you canst bear them which are evil. y que no puedes soportar a los malos, And thou hast tried them which say that they are apostles, y has probado a los que dicen ser apóstoles and are not, y no lo son, and hast found them liars, y los has hallado mentirosos, and hast borne and hast patience, y has sufrido y has tenido paciencia, and for my name's sake have labored, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, and hast not fainted. y no has desmayado. He's quite proud of them, Así que se encuentra Jesús bastante orgulloso de ellos, so he commends them, así que les da un elogio, and y please note that they tested to see whether they were true or false apostles. así que noten acá que ellos probaron para ver si eran apóstoles verdaderos o no, los que decían ser apóstoles. So they must have been students of the word, Así que ellos tienen que haber sido estudiantes de la palabra. and they tested it according to the scriptures. Y así que ellos probaron a esos supuestos apóstoles según la palabra. And they knew their Bibles Y conocían su palabra, la palabra de Dios. because they could tell the false from the true. Porque podían distinguir entre el falso y el verdadero profeta. So this is the early church. Así que esta es la iglesia temprana. Now here's a problem. Nevertheless, Pero aquí hay un problema. I have somewhat against ye. Pero aquí tengo algo contra ti, You have left your first love. que has dejado tu primer amor. So these people were on fire for God, Así que estas personas se encontraban totalmente entregadas a Jesús and they knew their scriptures, y conocían su Biblia, but they became complacent. pero como que dejaron de ser, se asentaron. So the Lord says to them, remember from where you are fallen and repent, Así que Dios les dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete and do the first works, y haz las primeras obras, or else I will remove your candlestick. pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. And now notice carefully. Y ahora miren cuidadosamente. But this thou hast, Pero tienes esto también, that you hate the deeds of the Nicolaitans, que tú odias, aborreces las obras de los nicolaitas, which I also hate. las cuales obras yo también aborrezco. Nicolaitans? Nicolaitas, What are the Nicolaitans? ¿quiénes son los nicolaitas? The Nicolaitans were a sect that disregarded the law of God. Los nicolaitas eran una secta que transgredía o no consideraba la ley de Dios. Do we have churches today
that disregard the law of God, yes or no? Tenemos a iglesias hoy en día que echan a un lado la ley de Dios, ¿sí o no? Do we have churches today that say that the law has been done away with? Tenemos a iglesias hoy en día que nos dicen que la ley es simplemente algo del pasado. Well, it's also very interesting if you go into this word Nicolaitans. Así que es también interesante si uno estudia la palabra nicolaíta. There are many, many connotations. Hay muchas connotaciones interesantes. One of the nicknames of the devil is Old Nick. Uno de los nombrecitos del diablo es viejo Nick o Nicolás. Yes, Nicholas, you went Muy very bien, well. Nicolás. Yeah, so if you follow Old Nick, you're in trouble. Así que si ustedes siguen al viejo Nick, así como dicen en inglés, pues tienen problemas, el viejo Nicolás. So there's a work to do, you have to overcome. Así que hay un trabajo que hacer, tienes que vencer. And then you will get access to the tree of life. Y después vas a tener acceso al libro de la vida. So the first church is Bible-based, Así que la primera iglesia está basada sobre la Biblia, can distinguish right from wrong. puede distinguir entre la verdad y el error. On the hand of the scriptures, and by the scriptures they determine who is a false and who is a true apostle. Por medio de las escrituras ellos determinan quién es un falso y un verdadero profeta. This is the street of Curet in Ephesus. Esta es la calle de Curetes en Éfeso. And here were all these statues. Y aquí había todas estas estatuas. And if you were rich, you could have a statue of yourself made. Y si uno era rico podía hacer que se le hiciera una estatua a memoria de él. Then you pay rent, Y uno pagaba su renta ahí. and you can stand there. Y uno podía pararse ahí, pues en estatua. And people think you're great. Y uno pensaba que, bueno, esa era una grande persona. Here is the temple of Emperor Trojan, Y ahí está el templo del emperador Traiano. because these emperors were all worshipped as gods. Porque a todos esos emperadores se los adoraba como dioses. Here is a reconstruction of the town hall and the library. Y aquí hay una reconstrucción de lo que era la sala del ayuntamiento y de la librería. Here's another temple of Domitian, Y aquí hay otro templo del emperador Domiciano. another side of it. Otra parte del templo. There were fountains and baths and Y- important people. Y había fuentes, y había baños, y personas importantes. And amidst all this error, Y en medio de todo este error, there was a Bible-based church. había una iglesia que basaba sus verdades sobre la Biblia. These are actual pipes that they dug out there. Y esas son tuberías que ellos excavaron de ahí. Notice that they're insulated, so they had warm water. Así que ahí estaban aisladas para el calor, así que tenían agua caliente. And these were the public toilets. Así que esos eran los baños, digamos, públicos. And you did your business, and underneath there was a river, and off it Así went. que ahí uno hacía sus necesidades y abajo había un río y ¡buf! Todo se iba. Automatic flush. Así que había, pues, se tiraba la cadena de manera automática. Here is Scholastica, baths. They were Ahí los very baños rich. escolásticos tenían mucho dinero. And of course, they worshipped also the goddess Artemis. Y así que adoraban a la diosa Artemisa. Notice all the breasts she has. Noten todos los pechos que ella tiene. She was the mother of all on this earth, and she fed them all. Ella era la madre de todos en esta tierra y ella daba nutrición a todos. And here was this amphitheater where Paul confronted those who worshiped this goddess. Y aquí está el anfiteatro donde Pablo se enfrentó a los que adoraban a esta diosa. So remember, there's always a confrontation between goddess worship and true Christianity. Así que acuérdense que siempre hay un enfrentamiento entre la adoración a la diosa y el verdadero cristianismo. And you know, you can imagine Paul actually walking along this route. Uno casi se puede imaginar a Pablo que está caminando por ese camino. In the last confrontation, they kept him away there because they would have stoned him. En el último enfrentamiento lo tuvieron que dejar afuera. Pablo le dijeron que no fuera adentro porque lo hubieran apedreado. And this was the key where the ships were actually anchored. Y ahí estaba el puerto donde se anclaba los barcos. And today, there's no ocean there. Ahí hoy día no hay océano, no hay mar. Why? Because ¿Por qué? 800 AD, Ephesus ceased to be a harbor Porque town. en el 800 después de Cristo, Éfeso ya se paró de ser un puerto. Because the little river had brought down so much silt that it became an inland city. Porque el río que pasaba por Éfeso había depositado tanto material que ya dejó de ser una ciudad de puerto. And this is a very interesting building. Así que esta construcción es muy interesante.
If you go to Ephesus, Si uno va a la ciudad de Éfeso, which was the seat of the goddess Diana, que era la sede central de la diosa Diana, who was the mother of gods, que era la madre de los dioses, there they will tell you that this is where Mary, the mother of God, lived. ahí se les dirá que ahí es el lugar donde María, la madre de Dios, vivía. But of course, everybody knows that that is a falsification, it's Pero a counterfeit. todos saben que esa es una falsificación, no es correcto. In the next few evenings, we're going to talk about the book of Revelation. En las próximas noches vamos a estar hablando sobre el libro de Apocalipsis. This is really an amazing book in the Bible. Y este es un libro increíble en la Biblia. And you know, there are people that believe that it shouldn't be in the Bible. Y hay personas que creen que no tendría que estar incluido en la Biblia. And then some people say that it is incomprehensible. Y otras personas dicen que no se puede entender. But you know, the Bible is a perfect balance. Pero la Biblia tiene un equilibrio perfecto. And without the book of Revelation, the Bible would just not be complete. Y sin el libro de Apocalipsis, la Biblia simplemente no estaría completa. We're going to talk about the 7 churches in the first few chapters of the book of Revelation. Así que esta noche vamos a hablar sobre las 7 iglesias y los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. But before we go there, let's just briefly look at the structure of the book of Revelation. Pero antes de hablar de esos capítulos, hablamos un poco sobre la estructura del libro de Apocalipsis. You know that some churches have claimed that the book of Revelation is a closed book. ¿Saben ustedes? Hay algunas iglesias que alegan que el libro de Apocalipsis es un libro cerrado. And some have even gone so far as to say that we shouldn't read that book. Y algunas iglesias hasta se atreven a decir que no tendríamos que leer el libro de Apocalipsis. But we read there in verse 3, Pero en Apocalipsis, al capítulo 1, versículo 3, blessed is he that readeth, leemos que bienaventurado es el que lee, and they that hear the words of the prophecy, y los que oyen las palabras de esta profecía, and keep the things that are written therein, y guardan las cosas en ella so as to bring out a certain point. para llevar a la luz un punto específico. So in the first chapter, for example, he quotes the book of Isaiah, Y vemos, por ejemplo, que en el primer capítulo él cita el libro de Isaías as his first quote in this structure, como primera cita en esta estructura. and his last one will also be from the book of Isaiah. Y también su última cita en esta estructura será también del libro de Isaías. The second one from the book of Daniel, La segunda viene del libro de Daniel.
The second last one from the book of Daniel. Y la penúltima también viene del libro de Daniel. Then the third one from Zechariah. La tercera cita viene del libro de Zacarías. And third from the back, Zechariah. Y también la tercera última viene también del libro de Zacarías. And in the middle he quotes Isaiah twice. Y en el medio de esta estructura, él cita el libro de Isaías 2 veces. So the structure points to the middle. Así que la estructura va hacia el medio. And we want to ask ourselves, what does the middle say? Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué dice lo que hay ahí en el medio? There are two statements there in Revelation 1:8 and 1:11. Así que hay dos citas ahí en Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis 1:11. And these are the great I am statements Y estas son las frases donde Jesús dice, yo soy, donde Dios dice, yo soy. from the book of Isaiah. Y que vienen citadas del libro de Isaías. So the structure tells us that Jesus Christ is the great I am. Así que la estructura misma nos dice claramente que Jesucristo es el gran yo soy. He is the witness. Él es el testigo. His word is a sharp sword. Su palabra es una espada afilada. He is the priest. Él es el sacerdote. He will come with the clouds. Él vendrá en las nubes. They're the ones that pierced him. He was pierced. Él fue el que fue herido y agujerado. And he's the high priest who walks amongst the candlesticks. Y él es el sumo sacerdote que se pasea entre los candelabros. Who is he? ¿Quién es él? He is the great I am. Él es el gran yo soy. Do you know that today that is Las escritas, for the time is at hand? porque el tiempo está cerca. How do you want to keep something if you don't know what it says? Pero ¿cómo puede guardar uno algo si no sabe lo que dice el libro? And why would you want to miss the blessing that goes along with reading it? ¿Y por qué uno tendría que pasarse por alto a la bendición que viene cuando uno lee el libro? So the very first verses in the book of Revelation tell us that none of those theories are true. Así que los primerísimos versículos del libro de Apocalipsis nos dicen que todas estas teorías que alegan en contra del libro de Apocalipsis no son verdaderas. Like all the other books of the Bible, Como todos los otros libros de la Biblia, the book of Revelation, like all the others, is about Jesus. el libro de Apocalipsis, como todos los otros libros, es sobre Jesús. Yes, it has terrible stories in it. Claro, tiene historias terribles en él It's got complicated prophecies in them. y tiene profecías complicadas, And if you divorce these from Jesus Christ, pero si uno separa esas profecías, este material de Jesucristo, then you miss the point of the book of Revelation. uno pasa por alto el punto principal del libro de Apocalipsis. You know, Jesus spoke about the scriptures, Jesús habló sobre la Biblia, sobre las Escrituras, and he said, "These are they that testify of me." y él dijo que las Escrituras testifican acerca de mí. And so the book of Revelation must also testify of Jesus Christ. Así que el libro de Apocalipsis también tiene que testificar acerca de Jesucristo. Now, the amazing thing about the book of Revelation is that it has a structure, El punto asombroso del libro de Apocalipsis es que tiene una estructura, and we'll talk about that structure in a moment. y vamos a hablar sobre esta estructura dentro de un momento, But then it has structures within structures. pero también tiene estructuras dentro de otras estructuras. And in the very first chapter, we have something called an epanados. Y en el primerísimo capítulo tenemos algo que se llama, un tipo de estructura que se llama un epanados. This is where the prophet quotes certain Old Testament books, Y aquí es donde el profeta está citando algunos libros del Antiguo Testamento, citas del Antiguo Testamento, in a very particular sequence, en una secuencia muy particular. Conflicto final will be about us. será sobre nosotros. Do we accept the sovereignty and the deity of Jesus Christ, or do we not? ¿Aceptamos la soberanía y la deidad de Jesucristo o la rechazamos? And how do you acknowledge someone's sovereignty? ¿Y cómo se puede reconocer la soberanía de alguien? By obeying them? Obedeciéndole, By worshiping only them? adorando solo a esa deidad. That's how you acknowledge the deity and the sovereignty. Y es así como uno puede reconocer la deidad y la soberanía. So what will the war be against? Así que, ¿contra quién va a ser esta guerra? It will be against the sole acknowledgement of Jesus Christ as God.
será con el blanco de luchar contra que se reconozca solamente a Jesucristo como Dios. And every effort will be made to keep us from obedience. Y cada esfuerzo se hará para hacer que no lo obedezcamos. Now, if we turn to the book of Genesis, Así que si vamos a mirar al libro de Génesis, in the book of Genesis, we lost the right to the tree of life. en el libro de Génesis la humanidad, es decir, nosotros perdimos el derecho al libro de la vida. That's Genesis chapter 3, verse 22. Es Génesis 3, el versículo 22. The consequence of our disobedience La consecuencia de nuestra desobediencia was death. fue la muerte. Genesis 2, verse 7. Génesis 2, versículo 17. From that time onwards, we had to earn our bread by the sweat of the brow. De ese tiempo en adelante, la humanidad ha tenido que sudar para recibir su pan, para trabajar por su pan. Genesis 3:19. Génesis 3:19. Man lost dominion over the planet, Y el hombre perdió el dominio sobre el planeta and Satan claimed it. y Satanás alegó que ese dominio era de él. Genesis 3:24. Génesis 3:24. In Genesis, we are told that we lost our robes of righteousness, we were naked. En Génesis 3:7 se nos dice que perdimos nuestra vestimenta de justicia, estamos en ese sentido desnudos. And they were driven from God, Genesis, the most attacked truth in the world. ¿Saben ustedes que hoy día esta verdad es la verdad más atacada en el mundo? Nobody minds if Jesus is just another prophet. A nadie le importa si Jesús es simplemente otro profeta, But if he is God, then there is a problem. pero si Él es Dios, hay un problema. Because then what happens to all the other religions? Porque, ¿qué ocurre pues con todas las otras religiones? Then they have to play second fiddle to Jesus Christ. Se tienen que poner en segundo lugar a comparación con Jesucristo. And so that is not tolerable in the world that we live in Y today. esto no se puede tolerar en la sociedad en la cual vivimos hoy día. In Revelation 1, 8 to 10, En Apocalipsis 1, versículos de 8 a 10, he says, I am the Alpha and the Omega, Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, the beginning and the end, el principio y el fin, says the Lord, dice el Señor, which is, el que es and which was, y que era and which is to come, y que ha de venir, the Almighty. el Todopoderoso. Now, who is that? ¿Quién es pues? Who is the one who was, ¿Quién es el que era, is to come, que ha de venir and who is? y que es? That's only Jesus Christ. Puede ser solamente Jesucristo. So here he is identified as the Almighty. Así que aquí Él viene identificado como el Todopoderoso. And that is central to the book of Revelation. Y esta enseñanza es central en el libro de Apocalipsis. And I want to go so far as to say that all the wars in our world Y quiero atreverme en decir hasta que todas las guerras en este mundo have a religious basis. tienen una base religiosa. And the end game of that entire conflict on this planet Y el gran blanco de todo tipo de conflicto en nuestro planeta is to remove Jesus Christ from this throne that he is on es de quitar a Jesucristo de este trono en el cual Él está sentado, el Todopoderoso, and put him on the level of all the other religious founders in the world. y ponerlo a nivel de todos los otros fundadores de religiones en el mundo. And the final conflict Y el